Bueno, en esta guía número 5 vamos a ver el mismo tema de circuitos, pero enfocado en los dos tipos de circuitos que, que se van a ver para lo que es a nivel de colegio, ¿verdad? Porque ya cuando los que se vayan por alguna ciencia o alguna física, en la universidad ya les van a enseñar un tercer tipo de circuito. Pero bueno, de momento vamos a ver los dos tipos de circuitos que hay. El primero sería el circuito en serie. ¿Qué es un circuito en serie? Bueno, el circuito en serie, generalmente si logramos ver el dibujo, este dibujito que está acá, que son como dos rayitas, ¿verdad? Hay gente que ve 3 rayitas, pero son generalmente 2 rayitas. Esto es por donde pasa el voltaje, ¿verdad? Se llama la FEM, que ya lo habíamos visto en clases presenciales, ¿verdad? En la FEM, vean que aquí hay una parte negativa y aquí hay una parte positiva. Se puede decir que esto se puede llamar un tomacorriente o algo que suministre, ¿verdad? La corriente eléctrica, que es la que va a pasar por todo el circuito. Esto es un dibujo de un circuito en serie, muy sencillo, muy fácil. Por aquí pasa el voltaje, ¿verdad? Que es el que suministra los electrones que pasan por cada una de las resistencias. Recordemos que también habíamos visto el tema de resistencias. ¿Qué es resistencia? Bueno, la resistencia es la oposición al paso de electrones, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean R, R1, R2, R3, eso significa el número de resistencias que tiene el circuito. Recordemos que entonces la resistencia, como su palabra lo dice, es la oposición al paso de electrones. ¿Recuerdan cuando lo vimos en clases presenciales, verdad? Cuando hablamos de la oposición del paso de electrones, es que de alguna manera esas resistencias van a transformar la energía eléctrica en calor, ¿verdad? Generalmente, que era lo que yo les contaba a ustedes. Por ejemplo, si estos son bombillos, los electrones que pasan por el circuito van a transformar esa energía en luz, ¿verdad? Si son discos de una cocina, entonces se van a transformar en calor, qué sé yo, ¿verdad? Entonces las resistencias son especialmente para eso, para provocar algún tipo de utilidad, ¿verdad? En el circuito eléctrico. Entonces, es un circuito en serie porque vean que solo tiene un camino por donde él pasa, por eso se llama circuito en serie. Un ejemplo muy fácil de un circuito en serie, las luces de Navidad, ¿verdad? Las luces del arbolito de Navidad, que por cierto, a ella yo tengo mi arbolito puesto. Cuando ustedes observan que una luz se quema, ¿verdad? De una lucecita de Navidad, generalmente cuando está en serie, el resto de lucecitas dejan de funcionar, ¿verdad? Entonces, cuando sucede eso, estamos hablando de que el circuito está en serie. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica solamente tiene un camino por donde ella pasa. Entonces, si yo de alguna manera quito o se me quema una luz, ya no pasa la corriente eléctrica por el circuito. Entonces las demás que están a la par dejan de funcionar, ¿verdad? Por eso se llama circuito en serie. Ahora, ¿qué pasa con un circuito en paralelo? Un circuito en paralelo es un ejemplo así como este, ¿verdad? Donde está la FEM, ¿verdad? O la que suministra el voltaje. Aquí pasa la corriente, pero observen que la corriente aquí se divide, ¿verdad? Puede que la corriente siga directo o puede que la corriente se venga por acá, o se venga por acá, o se venga por acá, ¿verdad? Entonces, vean que este circuito, muy diferente al anterior, tiene varios caminos por donde la corriente eléctrica pasa, ¿verdad? Entonces, este circuito es lo que le llamamos circuito en paralelo, ¿verdad? Que es el que comúnmente está en nuestras casas. Ok, entonces, ¿cuál es la utilidad de un circuito en paralelo? Bueno, de ahí, si a mí se me quema este foco de aquí, digamos aquí tengo un bombillo, ¿verdad? Por ejemplo, en un cuarto, si se me quema este foco, no se me van a quemar los focos de los demás cuartos, ¿verdad que no? O si se me funde, qué sé yo, un aparato eléctrico, no se van a fundir los demás, ¿verdad que no? Ok, por eso mismo, porque en nuestras casas generalmente los circuitos, digo generalmente, ¿verdad? Los circuitos están en paralelo. Entonces, como la corriente eléctrica pasa por varios caminos, yo puedo prescindir de
esta resistencia o de esta, por ejemplo, que se me queme un foco o un bombillo, que las demás van a seguir funcionando, ¿verdad? Entonces no va a haber ningún problema en cuanto a lo que es la productividad de la corriente eléctrica, ¿verdad? Esas son las diferencias del circuito en serie y el circuito en paralelo. Aquí vienen una lecturita que ustedes deben de hacer, ¿verdad? Cómo es el sistema de electricidad de nuestras casas, cómo es el sistema de las luces de un automóvil, si están en serie o en paralelo. Entonces ahí se los dejo para que ustedes hagan la lecturita. Y luego vienen las preguntas de la guía de trabajo, ¿verdad? Entonces ahí dice qué es un circuito en serie y ustedes deben de responder qué es un circuito en serie, cuál es la principal característica. Entonces ahí viene la lectura y simplemente es escribirla, realizar un dibujo del circuito en serie, ¿verdad? Entonces realizan un dibujito que es como este. Luego el dibujito del circuito en paralelo es un dibujito como este, ¿verdad? Y básicamente es eso, ¿verdad? Luego, en la última parte, vienen otras preguntitas que son más de aplicación. Explique 2 ejemplos en los cuales se utiliza un circuito en serie en la vida diaria. Entonces ahí ustedes tienen que dar 2 ejemplos. Ahí vienen en la lectura también. Recuerden que es explicarlos, ¿verdad? No solamente mencionarlos, sino también explicarlos. Explique 2 ejemplos en los cuales se utiliza un circuito en paralelo en la vida diaria. Y luego, si a ustedes los pusieran a escoger entre un circuito en serie y uno en paralelo para hacer una casa, ¿cuál harían ustedes y por qué? Entonces ahí se los dejo para que ustedes analicen esa lectura, ¿verdad? Y analicen lo que les acaba de explicar acerca de cada uno de los circuitos. Espero que les vaya muy bien.